Buenas tardes, mi nombre es Salomón Barbosa, estudiante de Tecnología Automotriz del IUTI. Esta materia es Sistemas Propulsores y el día de hoy vamos a hablar sobre el torque y la potencia. Empecemos hablando del torque. En definitiva, el torque vendría siendo la fuerza que tiene un motor. Esta fuerza es una unidad, como lo dice, una unidad de fuerza con respecto al trabajo, o un trabajo con respecto a la fuerza y a la distancia que se traslada un vehículo, por ejemplo, del punto A al punto B. ¿Qué fuerza ejerce? Esa fuerza se mide en libras-pie, en newton por metro o en kilowatts y otras unidades de medición de fuerza con respecto al peso y con respecto a la distancia. La potencia se obtiene a raíz o a partir del torque de un vehículo. Realmente la potencia, para concluir, la potencia es la rapidez, la velocidad de un vehículo automotriz, el rendimiento de un motor en cuestión a tiempo. Ejemplo, ¿qué distancia transcurre de un punto A a un punto B? Ejemplo sería 100 metros. 100 metros. ¿Y qué tiempo tarda el vehículo en llegar del punto A al punto B? En este diagrama podemos ver las curvas de torque, ¿sí? y las curvas de potencia. Por este lado, el torque en unidad newton por metro y potencia en unidad kW. Y las revoluciones por minuto, desde 500 a 4000 RPM. Vemos que en los gráficos no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Por ejemplo, al motor encenderse y mantenerse en un rango de 500 a 1000 RPM, por supuesto, es bastante bajito el torque, ¿verdad? Y es bastante bajita la potencia. Al aumentar las revoluciones de un motor de combustión interna, este torque aumenta hasta un punto máximo de torque, ¿verdad? Que en este caso es 120 newton por metro a los 2500 RPM. Y en potencia, su punto superior o su punto máximo de potencia o la potencia definitiva de un motor vendría siendo de casi 40 HP o kW. En conclusión, el torque y la potencia la encontramos en todo motor, sea a gasoil o sea a gasolina. Encontramos potencia y encontramos torque. Ya sabemos que el mayor torque lo tienen los camiones de carga por su rendimiento en cuestiones de traslado del peso, por ejemplo. Y la potencia la encontramos en los autos modernos. Por ejemplo, un Ferrari que desarrolla casi 700 caballos de potencia o de poder, de los últimos, por supuesto. Podemos concluir diciendo también que la relación de los mismos siempre va a existir y siempre va a estar equilibrada. En el mercado o se hacen vehículos con bastante potencia o se hacen vehículos con bastante torque. Actualmente hablamos más de potencia que de torque, cuando realmente o personalmente el torque es fundamental y es primordial en los motores.